Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenas, bienvenidos a tu canal, Adriana J. Con una conclusión que muy fácilmente la puede posicionar como la mejor serie, por encima de series de renombre como Game of Thrones o hasta ahora la imbatible Breaking Bad, Dark llegó al final de su tercera y última temporada. En el modo en quien siempre ha sabido hacerlo, en medio de complejos dramas familiares y existenciales, la discusión eterna entre el destino y el libre albedrío y por supuesto en los conceptos elementales de la física cuántica, conceptos que son difíciles de comprender. Es por eso que si tú terminaste de ver la serie y necesitas un poco de ayuda para comprender exactamente qué fue lo que sucedió en la temporada y qué significa exactamente la escena final, no te preocupes, porque a continuación y sin más preámbulos, damos inicio al análisis y explicación de la mejor serie de Netflix, Dark. Comencemos. ¿Qué significa la escena final de Dark? El principio es el fin y el fin es el principio. ¿Recuerdan esa frase? Entonces, empecemos por la escena final de Dark, que sin duda es solemne. En esta escena vemos 8 personajes que ya conocemos, aunque algunos más que otros. Están Katarina, Hannah, Peter, Regina, Wooler y Benny. La característica que todos tienen en común es que ninguno de estos 8 personajes nació del nudo. Hannah, Katarina, Peter y Regina hicieron parte del nudo, pero como progenitores de miembros del nudo, como Jonas, Marta, Elizabeth y Bartos. Aquí los 6 personajes se encuentran en el mundo de Tanaus, y realmente lo que da a entender la escena es que los 6 llevan vidas bastante saludables y felices, completamente opuestas a sus vidas en los mundos de Adán y Eva, donde eran supremamente infelices y en el caso de Regina, hasta con una enfermedad mortal. Tal como lo dijo Claudia cerca del final, el nudo en sí mismo es un ente antinatural y todo aquel que se relacione o quede atrapado dentro de él seguirá la misma ruta de sufrimiento cíclico de manera infinita. Por eso, Hannah, Katarina, Peter y Regina nunca fueron felices en realidad. Estaban atrapados en una monstruosa unidad existencial, donde no existía el libre albedrío y sus acciones ya se encontraban predestinadas. Nunca pudieron encontrar su felicidad, pero sin la existencia del nudo, por fin pueden al menos tener la posibilidad de buscar esa felicidad. Asimismo, el hecho de que Hannah haya tenido un déjà vu en la mesa cuando se fue la energía eléctrica implica que estuvo conectada con sus contrapartes de otros mundos, al punto de sugerir que el hijo que estaba esperando con Wooler reciba el nombre de Jonas. Por supuesto, no sería el mismo Jonas que conocemos, porque este era hijo de Mikkel. También curioso que Katarina y Regina hayan permanecido solteras. Pero indiscutiblemente el punto más significativo es la fotografía que cuelga en una de las paredes. Egon, Claudia y Regina juntos en los años 80, felices y sonrientes, al estar completamente librados del nudo. Y con lo que el propósito de Claudia, sin duda alguna, es la jugadora más inteligente del juego del viaje en el tiempo, ya que se cumple a cabalidad. ¿Qué es exactamente el nudo y cómo se creó? El nudo hace referencia al árbol genealógico cíclico del que hace parte la gran mayoría de los personajes de Dark. En este complejo árbol genealógico, los personajes a través de una serie de viajes en el tiempo y relaciones que no pueden ser catalogadas de otra manera que como incestuosas, terminan siendo parientes cercanos entre todos, llegando a ser ancestros de sí mismos. El nudo existe tanto en el mundo de Adán, que es el que conocimos originalmente en las 2 primeras temporadas, así como en el mundo de Eva, en el cual Jonas Canwall no existe, y del que proviene la Marta que vimos al final de la segunda temporada. El nudo se creó en el momento en el que Tanaus, desesperado por el dolor tras perder a su hijo Marek, a su nuera Sonja y a su nieta Charlotte, decide iniciar experimentos en lo relacionado con el viaje en el tiempo, logrando crear una fisura temporal espacial que luego, al alimentarse a sí mismo dentro de la paradoja que creó, generó los 2 mundos alternos,
el de Adán y el de Eva, generando así la triqueta dimensional. El 21 de junio de 1986, al poner en marcha su máquina del tiempo, Thanos crea una paradoja genealógica en dos mundos, sobrepuestas sobre personas que no estaban en el nudo, como Hannah, Katarina, Peter y Regina. Y estas personas que no estaban en el nudo en el mundo Thanos son los que aportan al material genético del que se derivan todos los miembros del nudo. ¿Quiénes son los tres sujetos con labio leporino? ¿Cuál es su objetivo? Uno de los mayores misterios al iniciar la temporada final de Dark era conocer la verdadera identidad de los tres sujetos con labio leporino. Evidentemente, estamos hablando del mismo sujeto en tres diferentes etapas de su vida, de niño, de adulto y de anciano, que por alguna razón siempre cometen sus actos en conjunto, algo que ya es bastante extraño. En términos básicos y sencillos, este sujeto con la cicatriz en el labio es nada más y nada menos que el hijo de Jonas del mundo de Adán y Marta del mundo de Eva. El sujeto nunca recibió nombre como tal, sino que simplemente lo denominaron el origen y los etiquetaron con el símbolo del infinito. El notorio defecto congénito del sujeto es consecuencia de su origen incestuoso, ya que sus padres son literalmente tía y sobrino. Este sujeto es, asimismo, el padre de Trond Nielsen. Es el sujeto a quien Agnes Nielsen identifica como un hombre religioso, que sin embargo no es una buena persona. La razón por la que este sujeto va por los diferentes mundos y épocas asesinando gente es porque hace parte de la conspiración Breedlux de Eva, que busca mantener la integridad del nudo para que así todos los que nacieron de él, incluyendo a Marta, Ulrich, Jonas, Elizabeth, Charlotte, Noah, puedan vivir. Esto ocurre tanto en el mundo de Adán como en el mundo de Eva. El origen del nudo, si es quien creemos que es. Hay algo muy raro en todo el asunto del origen. Adán y Eva llaman el origen al punto de inicio del nudo temporal y familiar, en el que todos los personajes de Dark están atrapados. Al inicio, Jonas creía que el origen era devolver a su Mikkel a su tiempo de origen en 2020. Luego, quería evitar el suicidio de su padre. Sin embargo, en esta tercera temporada, Eva indica que el origen consiste en una persona, y es justamente el producto de la relación incestuosa entre Jonas y Marta, el sujeto con el labio leporino. Incluso Noah afirma que todos provienen de él, pero aquí tengo serias dudas. O bien, Eva no leyó muy bien el árbol genealógico de la familia, o realmente el origen no significa lo que ella y Noah afirman que es. Si uno observa el árbol genealógico minuciosamente, nos damos cuenta que el sujeto del labio leporino realmente crea una rama del árbol, una rama cíclica, claro está, pero realmente hay varios miembros del nudo, como Noah y Elizabeth, que no lo tienen como ancestro. Y si tomamos esto como referencia, el verdadero origen del nudo no es el sujeto del labio leporino, sino Egon Tidman. Porque a partir de Egon y su relación con Hannah es que nace Silja, y de la relación de esta con Bartosz es que nacen Agnes y Noah, que generan sus propias subramas. Es en las subramas de Agnes que se integra el sujeto del labio leporino y nace Jonas. Así que si hay un origen en todo esto, capaz de cortar de raíz todo el nudo, es Egon Tidman, más exactamente la relación de Egon con Hannah, que dio origen a Silja. Ahora, si hay un contexto en el cual el sujeto del labio leporino realmente sí es el origen, y si lo consideramos así, es el origen de Adán y de Eva. De hecho, es la existencia de este sujeto el que obliga a Marta a convertirse en Eva, para protegerlo y de hecho proteger todo el nudo en los dos mundos, lo cual obliga a Jonas a convertirse en Adán para destruirlo de una vez por todas. En este sentido, la existencia del sujeto con labio leporino sí es el origen de todo el ciclo, puesto que es lo que motiva a las dos mentes detrás de toda la conspiración a preservar el intrincado, complejo y obsceno nudo del que todos hacen parte. ¿Cuántas líneas de tiempo hay en esta temporada? Al igual que sucedió con la primera temporada y luego con la segunda, es un poco complicado llevarle el paso a las líneas argumentales a las que hay que seguirles el paso, y aunque las vamos a analizar en detalle más adelante, vamos a hacer un resumen rápido de inmediato. El mundo de Adán.
En esta línea argumental, básicamente se le da el seguimiento a todo lo que sucedió muy detalladamente en el mundo de Adán, que es el mundo que hemos visto desde la primera temporada. Aquí, por supuesto, hay varias líneas temporales, entre ellas 1888, que es básicamente la historia de cómo Jonas adulto o el extraño se convierte lentamente en Adam. 1921. En esta época vemos algunas pistas adicionales de la historia entre Noah y su versión adolescente, Jano. 1954. Aquí seguimos la historia de Gon Tidman en su relación con Hannah y también el triángulo amoroso entre Claudia, Trond y Hannah. 1987. Aquí vemos la historia de Katarina intentando rescatar tanto a su hijo Mikkel como a su esposo Ulrich y llevarlos de vuelta a 2020. También un poco sobre Charlotte y su relación con su abuelo Tanaus y con Peter Doppler. 2053. Aquí vemos cómo Adam maneja los hilos para terminar su plan final de destruir el origen, con la ayuda de todos sus lacayos. Asimismo, la serie termina de llenar todos los huecos entre estas líneas temporales. Vemos cómo Jonas se convierte en el extraño y cómo el extraño se convierte en Adam. También cómo Noah y Elizabeth tuvieron a Charlotte y cómo ésta desapareció. La historia de Eva. De hecho, esta es la historia que toma gran parte de la temporada y en la que nos explican por qué apareció una Marta con el cabello corto rescatando a Jonas al final de la segunda temporada. Y luego cuál es el mundo de origen, cómo empezó viajando en el tiempo y finalmente cómo se convierte en Eva, la contraparte de Adam en el mundo alterno. La historia de Tanaus. Esta es la que menos escenas tiene en toda la temporada, y de hecho hasta el último capítulo no sabemos que hemos visto pedazos cortos durante varios capítulos. Aquí vemos a Tanaus informándose de teorías de física y construyendo un aparato que eventualmente, llegando al final, entendemos el propósito. Esta historia tiene lugar en el mundo de origen. 1888. Gustav Tanaus recibe de su padre el mando de la secta Sigmundus Creatus Est, creada con la filosofía de usar el viaje en el tiempo para prevenir la muerte de sus seres queridos. Por supuesto, Tanaus no tiene ni idea de cómo hacerlo hasta que aparecen frente a él Jonas adulto, Bartos, Francisca y Magnus, provenientes del futuro. El Jonas adulto de inmediato se pone a trabajar en la máquina del tiempo, pero la tecnología en 1888 no da para tanto y es por eso que sufre quemaduras. La Marta del mundo de Eva aparece en este año y antes de desaparecer le entrega a Jonas adulto una cápsula con materia oscura que le permitirá eventualmente terminar su máquina del tiempo. Mientras tanto, justo cuando el viejo Tanaus decide revelar al mundo la existencia de viajeros en el tiempo, el trío lo asesina antes de lograr su propósito. Entre 1888 y 1920. Silja aparece en esta época proveniente del futuro y establece una relación con Bartos, del cual tiene 2 hijos, Agnes y Jano. Con el parto de este último, Silja pierde la vida. Un tiempo después aparece Hannah, proveniente de los años 50, con la hija que tuvo con Egon Tidman, la misma Silja de niña. Jonas, ya convertido en Adam, asesina a Hannah y envía a Silja al futuro. 1920. Noah, proveniente del futuro, recibe instrucciones de Adam para encontrar las páginas faltantes del diario de Claudia y para encontrar a Charlotte, para cual lo envía a 1986. El Noah adolescente y Bartos adulto están abriendo el pasaje de las cuevas y Noah adolescente asesina a Bartos adulto por afirmar que está perdiendo la fe en Sigmundus y su promesa de un paraíso. Jonas adolescente llega a esta época y es llevado por el Noah adulto y el Noah adolescente con Adam. Adam le indica que la única manera de detener el ciclo infinito es evitando que Mikkel se suicide en 2019. Jonas viaja al verano de 2019 para supuestamente evitar el suceso. Noah adolescente también viaja a 2020 para cumplir su destino con Elizabeth. Noah adulto descubre la verdad de las páginas de Claudia e intenta matar a Adam, pero en su lugar es asesinado por su hermana Agnes. Finalmente, Adam logra activar la partícula de Dios, que le permite a Adam
Francisca y Magnus viajar al futuro. 1953. Mientras se agilizan los planes para construir la central nuclear, Helge aparece en esta época para deshacerse de los cadáveres de Eric y Yasin. Egon inicia la investigación que eventualmente no llega a ningún lado. Mientras tanto, Ulrich llega a esta época. Agnes Nielsen llega con su hijo Trond, que es hijo de la versión adulta del hijo de Marta y Jonas. Llegan a Winden y se mudan con Egon, Doris y Claudia Tidman. Eventualmente Doris y Agnes inician una relación de corte sexual. Ulrich intenta asesinar a Helge niño para evitar su participación en la desaparición de los jóvenes en 1986 y 2019. Egon encierra a Ulrich en un manicomio por este hecho. Claudia, anciana, instruye a Tannhaus, que debe ser nieto del Tannhaus de 1888, para construir el aparato portátil de viaje en el tiempo. Claudia niña inicia sus encuentros sexuales contra un niño. Mientras tanto, Noah adulto llega a esta época y confronta a Claudia anciana, quien le informa que Adam lo utilizó y que Charlotte y Elizabeth son abuelas de sí mismas, expandiendo así el nudo y no eliminándolo. Noah asesina a Claudia anciana, que previamente había enterrado la máquina del tiempo para su versión adulta en 1986. Hannah llega a esta época buscando a Ulrich, pero lo abandona y termina teniendo una relación con Egon Tidman, de quien termina embarazada. Cuando Hannah, usando el nombre de Katarina, va a hacerse un aborto, conoce a Helen y le regala la medalla de San Cristóbal. Hannah decide no abortar y abandona Winden. 1971. Marek y Sonja Tannhaus pierden la vida en un accidente de auto. La hija de ambos nunca aparece. Charlotte y Elizabeth adulta le entregan a la Charlotte bebé a Tannhaus para que la críe y se conserve el nudo. 1986 y 1987. El trío causa el accidente nuclear que provoca que se generen los residuos nucleares necesarios para que se genere el combustible de materia oscura necesaria para el viaje en el tiempo. Mikkel aparece en 1986 y es adoptado por Inés Canwall. Claudia adulta recibe el mando de la planta nuclear y se da cuenta que Bern ha ocultado información sobre el accidente nuclear y los residuos. Claudia adulta mantiene una relación sexual con Trond adulto, a pesar de que se encuentra casado con Hannah y tiene 2 hijos con ella, Mats y Ulrich. Mats desaparece y Egon anciano intenta descubrir qué sucedió con el muchacho. Jonas adulto llega con Tannhaus y le pide que arregle la máquina del tiempo para él cerrar el portal de las cuevas. Hannah descubre a Alexander adolescente ocultando en el bosque sus documentos de identidad originales, que revelan que es en realidad Boris Newall. Hannah denuncia a Ulrich por violar a Katarina, pero Katarina informa que no fue violada. Hannah le dice a Katarina que fue Regina la que informó del hecho. Katarina y Ulrich atan a Regina en el bosque y es rescatada por Alexander. Helge y Noah trabajan juntos en el búnker. Jonas adolescente llega a 1986 con la intención de devolver a Mikkel a 2019. Sin embargo, es detenido por Jonas adulto, quien con la máquina lista la activa con la intención de cerrar los pasajes de las cuevas, pero en realidad lo que hace es activarlo. Noah adulto y Helge adulto secuestran a Jonas adolescente y es el momento en el que se activa la máquina de Tannhaus. El impulso lo envía al futuro post-apocalipsis. Esto se vio en la segunda temporada. Jonas adolescente y Claudia adulta reactivan el pasaje usando el material de los residuos y la máquina de Tannhaus. Claudia finalmente acepta su rol y viaja al futuro, abandonando a Regina adolescente. El trío asesina a Bern y toma las llaves de la central nuclear para generar el accidente. Katarina llega a esta época buscando a Mikkel, quien se encuentra protegido con Inés luego del ataque de Ulrich anciano. Katarina decide liberar a Ulrich anciano, quitándole la llave a su madre Helen. Sin embargo, Helen termina asesinándola y lanzando su cuerpo al lago, dejando la medalla en la orilla, la misma medalla que luego Marty y Jonas encuentran en 2019. 2020. Aniversario de los Nielsen y paseo al lago. Jonas futuro besa a Marta luego de que se encuentran la medalla de San Cristóbal.
Jonas Futuro intenta evitar que su padre se suicide, pero confirma que en realidad estaba dándole la información que necesitaba para motivarse a suicidarse. Claudia anciana le indica a Jonas que debe cumplir con el ciclo, por lo que Jonas Futuro termina guiando a Mikkel a las cuevas. Luego del suicidio de su padre, el Jonas de esta época termina en un centro de atención psiquiátrica, donde pierde contacto con Marta, quien termina saliendo con Bartosz. Eric desaparece a manos de Noah adulto y Helge adulto. Mikkel desaparece en las cuevas. Alexander mueve los residuos de la planta ante el evento de que Ulrich y Charlotte registran la planta. Ulrich sigue a Helge anciano a las cuevas y desaparece. Jonas adulto le revela a Hannah el misterio del viaje en el tiempo. Eventualmente Charlotte y Peter y Katarina también se enteran del asunto, mientras que Marta, Magnus, Franziska, Elizabeth y Bartosz usan la máquina del tiempo para ir a 1986 por corto tiempo. Es así que Clausen llega a Winden y expone a Alexander como un impostor. Hannah se lleva la máquina del tiempo a 1953 para buscar a Ulrich. Clausen obliga a Charlotte y Alexander a abrir los residuos de la planta y generar el apocalipsis. Regina, no adolescente, Elizabeth y Peter se refugian en el búnker, mientras que Jonas adulto usa la máquina del tiempo para llevar a Magnus, Franziska y Bartosz a 1888. Marta encuentra a Jonas adolescente en su casa, previo al apocalipsis, y Adam la asesina. Jonas se refugia antes de la explosión. Luego del apocalipsis, Elizabeth ve morir a su padre y queda bajo la protección de Noah adolescente. Regina adulta, atrapada junto con Jonas adolescente, empiezan a trabajar en la forma de activar la máquina del tiempo entre 2020 y 2053. Jonas se convierte finalmente en su versión del extraño. Noah se convierte en su versión adulta, 2053. Jonas adolescente llega a 2053 y es condenado a muerte por Silja y Elizabeth. Sin embargo, es salvado y logra estabilizar la partícula lo suficiente para volver a 2019, y luego al día del apocalipsis. Adam llega a esta época con Magnus, Franziska y finalmente organiza todo para cumplir con el nudo, enviando a todas las piezas a las fechas correspondientes, incluyendo a Silja, Noah, Magnus y Franziska. Adam, creyendo que eliminando al hijo que Marta del otro mundo estaba esperando, ordena a Magnus y Franziska que la traigan. Es así que Adam asesina a Marta. Sin embargo, esto no tiene efecto en el nudo por la existencia de varias realidades. Es una serie bastante atractiva y que tiene varios giros argumentales y dramáticos. Es eso que lo hace interesante y tan incomprendida. Entonces, te recomiendo ver esta serie y si ya la viste, espero aclarar algunas dudas. Saca tus propias conclusiones y compártelo conmigo acá en la caja de comentarios. Dale like al video si te gustó y compártelo con tus amigos, porque llegamos al final del video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido similar. Yo soy Adriana J y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.